Buenos días, mi nombre es Nguyen Hu Dong. Observación es cuando no hay confianza, es un testimonio, una disuasión de que las autoridades van a respetar, ¿no?, las leyes electorales, la justicia electoral. En la segunda etapa es un acompañamiento para, yo diría, consolidar la credibilidad, y todas las elecciones tienen un objetivo, realmente. Y todas las autoridades trabajan con este objetivo, es que los resultados sean aceptados. El primer beneficio es la consolidación de la práctica democrática a través del pluralismo. El segundo beneficio es que los observadores pueden contribuir a mejorar el proceso electoral mismo, porque las autoridades organizan, pero depende del contexto, pueden, yo diría, ignorar tal o tal aspecto técnico del proceso electoral. Y los observadores pueden decirlo: oye, usted tiene que prever, por ejemplo, que hay falta de electricidad cuando empiezan a contar los votos. Porque hay situaciones donde no hay luz, entonces, ¿qué se puede preparar? Y básicamente preparar a la organización, mejorar el proceso. No es un deber, es un privilegio. Es una responsabilidad social de participar a algo que va más allá de una elección, contribuir a la consolidación de la política en el sentido noble del término. La política no es la política de partidos. La política aquí es la búsqueda de la consolidación del interés nacional y colectivo. En Nicaragua, en el año 89-90. Y tenía que participar a un meeting de la oposición, de la UNO a este momento. Y llegué a este pequeñito pueblo. El hotel tenía 4 habitaciones de 3 metros cuadrados cada habitación. Los baños están afuera, el agua es un agua fría. Está bien. A las 10 de la noche toco a mi puerta. 2 señores. Claramente gente del campo, pero claramente, porque yo tengo esta experiencia, claramente son miembros de la Resistencia Nacional. La Resistencia Nacional, los oficiales lo llaman la Contra, ¿no? Llamamos la Resistencia Nacional. Y me dijo: ¿usted es observador de la ONU? Yo le dije: sí. ¿Puede acompañarnos? Era las 10 de la noche. ¿Puede acompañarnos en la selva? Porque los amigos bajan de la montaña para ir a la manifestación de mañana. Y los soldados están organizando un retén para quitarlo credencial de elector. Entonces, a las 10 de la noche, gente que usted no conoce, que son gente aparentemente armados, que van a buscarlo,
Y yo estuve solo. Entonces le dije, sí, voy a venir. Tomé conmigo nada más que un caja de puros, ¿no? Entonces fuimos, efectivamente, llegamos a las 12 de la noche en Retén y vi efectivamente un grupo de soldados parando los camiones que bajan o los peatones que bajan. Y yo me acerqué y le dije, ¿usted qué hace? ¿Por qué Dije, señor, no tocamos su credencial de elector. Como ellos le dicen, verificamos si llevan armas o no en la ciudad. Entonces yo dije, ¿puedo asistir a su trabajo? Observar lo que usted está diciendo. Por supuesto, me quedé allí fumando, compartiendo mis puros a los que quieren, ¿no?, fumar hasta las 4 de la mañana. Y levantaron el retén y se fueron, y yo me fui también. A las 9 de la mañana, a esta meeting, docenas de gente se acercaron para darme la mano, agradecer. Sin su presencia no sabemos lo que se puede pasar, pero usted nos da confianza de votar. En la primera etapa, el reto era básicamente recursos, porque usted envía gente en todos los lados, tiene que tener logística, tiene que tener recursos, capacitación, etc. Ese es el reto principal. En la segunda etapa, el reto para mí es el tipo profesional. Por ejemplo, usted no puede observar las sentencias del Tribunal Electoral si no son legales, si no tiene cultura jurídica. Curso de capacitación, discusiones y lecturas. Yo como ex académico, yo no veo más forma de mejorar su trabajo sin lecturas, sin discusiones, pero la discusión con autoridades, la apertura de las autoridades es una ayuda muy importante para los observadores. Empezamos a entender que la observación, si se la concibe como un trabajo serio, responsable, es un trabajo de ciudadano. Es que no es la participación de la ciudadanía, pero la construcción de la ciudadanía empezó con algo pequeño, como dicen los sabios chinos, ¿no? Un viaje de 10.000 kilómetros empieza con el primer paso. Y el primer paso es la observación. Y luego, a partir de la observación, usted tiene la visión de la necesidad de construir, consolidar la práctica democrática. Y este es la fuente de la paz, fuente del bienestar, fuente, yo diría, de la civilidad, que cada comunidad tiene que preservar por su bien y por las generaciones futuras.